de su amor y su gracia. Bueno, mis hermanos, yo creo que a través de lo que hemos visto en este mes, hemos comprendido lo que es el temor. En algunos casos, el temor a lo que viene, la ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Al no tener algo que a lo mejor planeábamos y después de un tiempo no sale como queríamos. Y eso nos causa un cierto temor, mis hermanos. Bueno, parafraseando rápidamente y recordando un poco lo que veíamos en este mes, el temor es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación de inquietud, recelo, rechazo ante una amenaza, peligro real o imaginario o un daño futuro. Bueno, mis hermanos, podemos ver este significado del temor como algo a lo que nos da miedo. Un ejemplo podría ser a las alturas, ¿no? Algunos tenemos un cierto vértigo a una cierta altura, que incluso pues hay veces que no se puede cruzar un puente peatonal por el temor que tenemos de marearnos estando arriba, ¿no? Podemos tener temor a las consecuencias de algo que hemos ocasionado. En el caso de alguna persona que maneja, yo creo que algunos manejamos aquí, muchas veces no tenemos temor a la autoridad, sino que tenemos temor a la consecuencia. Si en una autopista, digamos de aquí a Indios Verdes, hay veces que pasamos, ¿no? Y hay un letrero que dice máxima velocidad 110 kilómetros por hora. Y muchas veces vamos a 120, vamos a 130, a 150. Y eso es el temor, ¿no? Que a veces no tenemos miedo de la autoridad, sino de la consecuencia que nos puede llegar. En el caso de un auto que no circula y vamos muy campantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos detiene un tránsito? Pues nos da miedo, ¿no? Porque decimos, ya sabemos que está mal y aún así, pues nos atrevemos, ¿no? Muchas veces a aventurarnos en el carro que no circula. Bueno, algunas definiciones del temor también podrían ser pavor, susto, el pánico, la alarma, la fobia, el sobresalto, el espanto y el recelo, mis hermanos. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? A través de este mes en el que el Señor dice que no temamos a lo que va a venir. Sabemos que hoy en día, mis hermanos, las cosas están muy difíciles, pero sabemos que es algo que no es nuevo. Desde el principio de los tiempos, desde que la iglesia que fundó el Señor Jesús en los primeros tiempos empezó a ser perseguida, ahí fue donde empezó a haber ese temor. Y es por eso que les decía que no temamos. Bueno, ahorita lo podemos ver en nuestros tiempos también, con guerras, rumores de guerras, algunas persecuciones que viven algunos hermanos en otros países, en otros estados. Hay noticias del estado de Chiapas, ¿no? En donde incluso quemaban los templos con la gente estando dentro. ¿Y ustedes creen que no había un temor en ellos? Yo creo que sí, ¿no? Tenían ese temor de que, pues, corrían el riesgo de, pues, morir, ¿no? En el caso de niños pequeños, bebés, y pues las personas, pues, era lo que tenían ese temor. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a contrastar un poco el temor con otra cosa. ¿Sabía usted, mi hermano, que hay algo que puede quitarnos ese temor? Hay una solución que lo quita. Y voy a pedir que me acompañen en el primer libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 18. Cuando ya lo tenga, glorifique el nombre del Señor, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Bueno, la palabra dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, mis hermanos, la solución más práctica y más eficiente para quitar ese temor que pueda haber en nosotros es el amor. Y hoy nos vamos a enfocar un poco en esto, para sintetizar, digamos, esto del temor va a ir acompañado, pero lo vamos a contrastar un poco con respecto al amor. Y vamos a ver
tres formas de amor. Vamos a ver el amor que empieza en casa, el amor en la congregación y el perfecto amor que echa fuera el temor. Bueno, mis hermanos, empezando con este punto de el amor que empieza en casa, les voy a pedir que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Dice la palabra: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Por qué quiero enfatizar empezando en casa? Bueno, había una frase que a mí me gustó mucho de Paul Washer que decía: la institución más importante es el hogar, porque no hay iglesias fuertes si no hay familias fuertes. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar tomando este punto desde casa, ¿no? Ahora sí que, como dicen todos, empieza en casa. Vamos a ver como hombres de hogar, empezando por la cabeza, hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestra casa, a velar por nuestra familia y a edificarla con palabra. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra en casa? ¿O solamente le dedicamos palabra cuando venimos aquí a congregarnos como un cuerpo? Eso es algo que a mí me dejó pensando, porque muchas veces somos muy dados a la desidia. Tenemos eso de que, pues, llego del trabajo, llego cansado, quiero llegar a cenar, había mucho tráfico, estoy cansado, vengo estresado. Y muchas veces, hermanos, cuando no hay una edificación en nuestra casa, ¿qué pasa? Que nuestros hijos tienden a desviarse, que nuestras esposas tienden a vivir en contienda con los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres. Bueno, nuestra prioridad debe ser edificar primeramente a nuestra esposa, en el caso de los varones. Como dice Efesios 5, 25 al 29, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, mis hermanos, esto es un mensaje muy importante, porque si nuestras esposas no están edificadas, nuestra casa no lo va a estar. Como hombres tenemos el deber de proveer para nuestra casa y no podemos estar edificando a lo mejor en todo el día a los hijos, estar atrás de ellos, como en el caso de nuestras esposas, que son las que ven por ellos, las que pues los llevan al doctor a veces, las que los llevan a la escuela, las que están al pendiente de ellos. Pero si primeramente como varones de casa no edificamos a nuestra esposa, ¿qué va a pasar? Pues que nuestra esposa primeramente puede desviarse. Si el Señor le da la sabiduría, ella va a empezar a hacerlo con los hijos sin que el hombre lo diga, ¿no? Y bueno, hermanos, algo que yo veía muy curioso es que la palabra demanda al hombre a amar a su mujer, pero en ningún versículo dice que la mujer ame a su esposo. ¿O han visto algún versículo donde diga que la mujer tiene que amar a su esposo? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser un poco más bruto en el caso de amar. Las mujeres son un poco más sentimentales, ¿no? De flores, de chocolates, de que ir por un helado, y los hombres no. Bueno, al menos en mi caso nunca me han dado flores. Los hombres tendemos a ser un poco más, pues, más simples, ¿no? Si a un hombre le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le dice, bien, y ya. Decimos, está bien, ¿no? Órale. Pero si a una mujer le preguntamos, ¿cómo estás? Te va a sacar una Biblia. De tal hora a tal hora me levanté, de tal hora a tal hora hice esto, es que me hicieron enojar mis hijos por esto, es que pasó esto, esto y esto. Y tenemos que tener ese oído para escucharlas, porque mi hermano, las mujeres es lo que necesitan, atención. ¿Cómo puede amar una esposa a su marido? Bueno, en este caso dice la palabra, ¿no? Ama a tus enemigos. Y muchas veces somos lo más cercano a eso.
Entonces, no, la palabra demanda amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es más tu prójimo, hermana, que aquel que duerme contigo, que aquel que te sustenta? Entonces, la forma en la que las esposas pueden amar a sus maridos es dándoles su lugar, ¿no? Sometiéndose, como dice la palabra, como la iglesia se somete a Cristo, respetando y dándole la autoridad que le corresponde al marido, porque el marido es la cabeza del hogar. Que hay unos que son un poco más cabezones, ¿no? Pero al final del día el marido es la cabeza. Bueno, Efesios 5:33 nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, primeramente nuestra tarea en casa es con nuestra esposa. Después, por consiguiente, si nuestra esposa está bien, nuestra tarea no termina ahí, hermanos. Déjame decirte que aunque llegues cansado del trabajo y le hayas dedicado el tiempo a tu esposa, tu tarea no termina ahí. Después siguen tus hijos. Entonces, bueno, vamos a Efesios 5:24 y dice, así como, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bueno, mis hermanos, el varón en casa, un varón cristiano, es el que dirige la casa y la mujer es la que va dando ese seguimiento, ¿no? Uno como hombre debe tener la tarea de edificar su casa, pero la mujer es la que tiene que irlo desarrollando con los hijos cada día, porque no es de que cada semana o cada que venimos a congregarnos. No, mis hermanos, la tarea empieza primeramente en casa con nuestra esposa y con nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Bueno, mis hermanos, muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos honren, ¿no? Que si yo le digo tiende tu cama, que tienda la cama. Que si le digo lava mi moto, pues que la lave, ¿no? Pero pues tiene 5 años, no la puede lavar. Entonces, muchas veces, mis hermanos, queremos que nuestros hijos nos honren y nos respeten. Pero déjame hacerte una pregunta muy importante, hermano. ¿Eres ejemplo para tu hijo? Tu hijo ve no solamente lo que tú le dices, tu hijo se va a guiar por lo que tú hagas. Entonces, muchas veces tendemos a decir, bueno, en la escuela lo educan. Muchas veces decimos, pues en la iglesia, ¿no? Y en la escuelita, con una hora que vaya, ya es más que suficiente. Y siendo sinceros, mi hermano, y siendo concretos, muchas veces no sería necesario que hubiese escuelita bíblica si nosotros educáramos bien a nuestros hijos en casa. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor, una autoridad, pero la autoridad que nuestros hijos deberían ver primeramente es a su padre y a su madre, como autoridad en casa. ¿Qué pasa? Bueno, yo veía en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? Que muchas veces están los niños, están con los papás y están los niños sentados en la banca. A ellos no los sacan, ellos no tienen el privilegio de salir a ser enseñados. ¿Qué hacen? Los tienen sentaditos y cuando está hablando el padre y el cura hasta les dice, no, cállate porque está hablando, no hagas ruido, o te anda del baño, aguántate. ¿Y qué pasa aquí muchas veces? Que el niño es escandaloso y prefieren sacarlo para que no haga ruido y no distraiga a los hermanos. Entonces, mis hermanos, es importante enfatizar que la enseñanza de nuestros hijos, los valores cristianos, tienen que empezar en casa. No podemos decir, se los dejo a la escuela, porque hoy en día, mis hermanos, las escuelas les están enseñando todo menos educación. Y si te das una vuelta desde el kinder, desde las primarias, secundarias, preparatorias, universidades, hoy en día lo de la ideología de género, lo del feminismo está a flor de tope. Entonces, ¿qué va a aprender tu hijo? Además de aprender valores, van a aprender a que marchar es algo bueno, que destruir monumentos es algo bueno, e incluso van a tener la errónea idea de que pues muchas veces Dios no existe, porque es algo que les enseñan en la escuela desde chicos. ¿Qué pasa en el caso de que yo veía, ¿no? En la primaria? Que la teoría del Big Bang, que todo empezó de la nada y así. Pero muchas veces
nosotros decimos, pues es algo que le enseña, ¿no? Es algo que poco a poco. Pero hermano, el enemigo es tan audaz que va trabajando con los niños desde chicos. Son moldeables desde pequeños. Yo veía algo muy interesante en el kinder de mi niño, porque en diciembre hicieron un bailable. No, y a los niños querían que los niños fueran con mallas. Y yo dije, oye, pues, ¿qué onda con esto, no? Yo platicando con mi esposa le dije, oye, pues, ¿qué pasó, no? Para empezar, pues, no es que yo sea, pues sí, la verdad sí, ¿no? Yo sí, 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 no me dejo guiar por la vestimenta. Digo, bueno, yo he visto niñas con mallas, pero niños. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, pues, le dijimos a la maestra que no estábamos de acuerdo, se molestó y le dijimos, bueno, nos quitamos de problemas. ¿Lo traemos con pantalón o no lo traemos? Así de fácil. Y pues ya la maestra, como a regañadientes, dijo, bueno, pues ya tráiganlo, el chiste es que no falte. Y yo veía a los niños y yo decía, ¿qué clase de enseñanza están recibiendo? Como niños, ¿no? Como futuros hombres. Yo le decía a mi esposa, a lo mejor para una niña el ballet podría ser una enseñanza buena desde pequeña, cosas que la alienten, a lo mejor aprender a cocinar, porque ¿cuántas mujeres hoy en día no saben cocinar? Y lo vemos, ¿no? Entonces, a veces se oye chistoso, pero muchas veces es algo fundamental. ¿Por qué? Porque la mujer es la que atiende al marido en casa, la mujer es la que tiene que estar al pendiente. Entonces, pues yo lo veía y decía, no, pues esto no es algo que a mi hijo le gustaría, ¿no? Yo preferiría una actividad que a mi hijo le enseñara un valor como varón, como sustento que va a hacer en su casa, no sé, ponerlo a cargar material, que lo corretee un perro, hermanos. Eso es algo que nos da carácter, es algo que nos da carácter desde chicos, porque me ha pasado, no por nada lo digo, ¿no? Entonces, bueno, la palabra nos demanda enseñar a nuestros hijos con ejemplo y a los hijos los enseña a honrar a sus padres. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos nos honren si muchas veces como padres no somos ejemplo? Yo no le puedo decir a mi hijo, hijo, ponte a leer la Biblia si a mí me ve todo el día con el teléfono y en TikTok, ¿no? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, oye hijo, ¿cuánto tiempo oraste? Cuando a mí no me ven orando. En lugar de eso yo le podría decir, no, oye hijo, ya oraste, ¿quieres que oremos? Cosas que ellos vayan agarrando desde pequeños, ¿no? Porque la instrucción siempre empieza en casa y desde chicos. No podemos educar a un niño ya de 18 años que creció en el mundo con otras creencias, que ya tiene una mente totalmente corrompida, más que el Señor solamente, ¿no? Que hable a su vida. Pero muchas veces queremos educar a nuestros hijos cuando ya tienen una edad grande, ya cuando están grandes, y pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Ya como los agarramos a chanclazos, al contrario, yo creo que ellos nos agarran a nosotros, ¿no? Pero bueno, en este caso, mi hermano, es algo muy importante que desde casa empecemos con la enseñanza. ¿Por qué? Porque enseñándole a los hijos desde pequeños, como dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Lo veíamos en el caso de Daniel, ¿no? Cuando fueron llevados al cautiverio. Ellos fueron llevados desde chicos. Dice la palabra que eran jóvenes. ¿Quién les enseñó a ellos? Si eran jóvenes y aún así ellos decidieron no contaminarse con los deleites de Babilonia. Ellos tenían una formación que a su edad no creo que se los hayan llevado muy grandes como los jóvenes de hoy en día, ¿no? De 28, 29 años, ¿no? No. Antes, bueno, yo veía algo muy interesante, que antes a un joven se consideraba hasta los 18 años. Decían, él es joven, ¿cuántos años tiene? 14, 15. Y hoy en día, mis hermanos, tenemos niños con barba en casa. Bueno, yo digo porque me da coraje, no, a mí no me crece. Entonces, pero muchas veces, mis hermanos, ¿cuántos hijos no tenemos que ya están grandes, que ya tienen más de 30 años y pues, les preguntamos, no, oye, ¿cuándo te vas a juntar? ¿No te piensas juntar? No, es que estoy chico, es que me falta. Y mis hermanos, es algo muy importante enfatizar en esto, porque la juventud de hoy en día cada vez se está perdiendo más, se está perdiendo más. Entonces, muchas veces, si no les enseñamos, mis hermanos, a confrontar este mundo con la palabra, cómo ellos van a enfrentar al mundo en la escuela,
en la calle, en su trabajo, si no tienen una edificación desde casa. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? ¿O ya se fueron? Bueno, gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, esto es algo muy importante, que la enseñanza desde casa, desde chicos, empiece. Y pues yo creo que si estamos aún aquí es porque el Señor no solamente ha tenido misericordia, sino que ha tenido gracia para que pongamos en orden nuestra casa. ¿Ven, mis hermanos? Bueno, vamos a ver el siguiente punto, que es el amor en la congregación. Este amor puede ser un amor servicial, un amor que es de apoyo, un amor que nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas. ¿Me acompañan, por favor, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21? Dice la palabra, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis hermanos, yo creo que todos tenemos hermanos mayores y menores, ¿no? De sangre. ¿Cuántas veces les ha pasado que hacen algo y le decimos a nuestro hermano menor o mayor, no le digas a mi mamá? ¿Y qué pasa cuando llega mamá? Fue él. Nos señala, ¿no? Como Judas. ¿Y qué pensamos, mi hermano? Yo quiero que pensemos en esto. ¿Qué pensamos nosotros? ¿O qué pensábamos cuando pasaban estas situaciones? Yo creo que lo veíamos y lo queríamos fulminar, ¿no? Queríamos un tiempo a solas con ellos, así como de, ya se va a ir mi mamá y te vas a quedar conmigo, yo te cuido, yo me las veré contigo, ¿no? Bueno, mis hermanos, muchas veces así debe ser nuestro amor en la congregación. Que sí, que pues como todo, ¿no? Somos seres humanos y tenemos unos pequeños roces, algunas indiferencias, pero a pesar de todo, ¿qué pasaba cuando alguien te hablaba mal de tu hermano? ¿Qué decías, no? A mi hermano solo lo juzgo yo, ¿verdad? Pero delante de los demás lo defendíamos, incluso cuando no estuviera presente. Y eso es algo que deberíamos hacer en amor a nuestros hermanos de la iglesia. Si alguien se te acerca y te dice, es que mira, fulanito hizo esto, él hizo esto. No, a ver, espérate. Él no está y cuando él esté, me hablas de él. Pero mientras, no me toques el tema de mi hermano porque yo lo amo. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante porque hay muchas congregaciones donde se la viven en pleitos, en contiendas, por causa de la falta de amor. Y muchas veces la falta de amor es lo que nos lleva a estar todo el tiempo temerosos o ansiosos. Bueno, la palabra dice en Romanos, capítulo 12, del 9 al 13, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, Reina Valera, lo que tiene la Biblia de Reina Valera es que ablanda un poco más las palabras. En donde dice la parte del amor sea sin fingimiento, sus orígenes es el amor sea sin hipocresía. Y muchas veces, ¿cuántas veces amamos hipócritamente a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces salimos del servicio, predicó un hermano y decimos, es que no me agradó lo que dijo? Es que, pues, ¿quién es él para juzgarme, no? Tendemos muchas veces a caer en la vanagloria y en la soberbia de decir, pues él, ¿por qué está ahí, no? Entonces muchas veces, mi hermano, ¿qué pasa? Que empieza a haber ese enfriamiento, que empieza a haber esas contiendas y es donde no se ve el reflejo de este amor entre hermanos. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo no va a venir por una iglesia dividida. El Señor va a venir por una esposa ataviada, limpia y que esté unánime. Bueno, de este mismo modo el enemigo trabaja. El enemigo no va a venir por un congregante. El enemigo viene por una iglesia entera, buscando devorarla, buscando destruirla, buscando saquearla. Incluso, ¿cuántas veces no hemos visto casos de hermanos que eran fervientes, que servían y los vemos hoy en día y ya no están?
el amor en ellos se apaga, llega una indiferencia y muchas veces incluso hasta nos ven como enemigos, ¿no? Porque vamos a esta iglesia y que ellos se congregan en otra y ya dicen, es que los de la iglesia de acá, pentecostal, somos esto y es que los bautistas son eso. Y mis hermanos, el Señor va a venir por un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces no viene buscando quién habla inglés, quién habla chino, quién habla francés. No, mis hermanos, el Señor viene por una iglesia. No viene por morenitos, no viene por güeros, no, mis hermanos. El Señor viene por una sola iglesia. Una iglesia que esté limpia y que esté unánime. ¿Y cómo vamos a estar limpios y unánimes si no hay amor? El amor es lo que hace que tengamos esa comunión fraternal, como dice la palabra, ¿no? Como veíamos cuando hay personas que están pasando por un frío, muchas veces, ¿qué hacen? ¿No? Tienden a acurrucarse y eso es lo que la comunión, lo que hace que sientan ese calorcito, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno anda por allá, otro por allá? Pues después aparecen congelados. Bueno, mis hermanos, tenemos un llamado, mis hermanos, a estar velando y orando, como dice la palabra, ¿no? En comunión, y no solo en comunión, sino también individualmente. Tenemos que estar intercediendo los unos por los otros, porque es un mandato que el Señor nos ha dado. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es como les decía, mis hermanos, tenemos que dar un amor sin fingimiento, un amor que no sea hipócrita. Veíamos el caso, ¿no? De qué pasa cuando hay veces que acaba el servicio y hay hermanos que vuelan para irse, salen volando. Luego ni los vemos, hermano, hasta decimos, no vino, hermano. Y ya cuando vemos las grabaciones decimos, no, sí estaba, pero ¿qué pasó? Acabó el servicio y se fueron. Entonces, tenemos que tener una comunión los unos con los otros. Muchas veces, incluso, y para vergüenza mía también lo digo, mis hermanos, incluso no conocemos a toda la congregación. No conocemos a los hermanos, no sabemos qué les gusta. Si sabemos su cumpleaños, mis hermanos, es porque los sugieres, luego preguntan en la entrada. Pero muchas veces ni eso sabemos. Cuando cumplen años, qué les gusta, qué no les gusta. Y eso es algo que muchas veces necesitamos tener como comunión, como iglesia, porque eso es lo que nos va a ir edificando los unos a los otros. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, mis hermanos, la palabra nos demanda hacer un sacrificio vivo, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos que sacrificar lo más importante que tenemos, nuestro orgullo, por amor a nuestros hermanos. ¿Qué pasa cuando hay contienda entre dos hermanas o dos hermanos que dicen, es que hasta que él no me hable, yo no le hablo? Es que hasta que él no se disculpe conmigo, yo no me disculpo, ¿no? Y así andamos. Uno se sienta de este lado, otro se sienta de este lado, después ya hay un grupito de este lado y otro grupito de este lado. ¿Y qué pasa? Todo empieza por un pequeño roce, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que sacrificar ese orgullo que tenemos, esa vanagloria y acercarnos. Si el hermano no me saludó, yo me acerco y yo lo saludo. Pero ¿cuántas veces, hermanos, somos de corazón duro y nos cuesta hacer eso incluso? Es algo tan pequeño, pero tan fundamental, mis hermanos, que es muy necesario para la edificación de los unos con los otros. Tenemos que ser un apoyo para aquellos que caen y para edificarlos. Dice primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, como veíamos, mis hermanos, la base del fundamento y la comunión con Dios es el amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos cuando no amamos a nuestro prójimo a quien vemos? Tenemos que ser servidores, como dice 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Tenemos que tener ese amor, mis hermanos, fraternal, y también ese amor en sujeción a nuestra autoridad. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto
no os es provechoso. Muchas veces, hermanos, yo creo que a quien menos tomamos en consideración cuando llegamos a salir, cuando llega a ver algún asunto, es a nuestro pastor. Y dice la palabra que Él es quien vela por nuestras almas, Él es quien está en todo momento, no solamente velando y orando, sino que llenándose de palabra para poder ofrecernos un alimento fresco, ¿no? Un alimento que sea saludable. Y muchas veces incluso hasta tenemos el descaro de decirle al pastor, pastor, se ve cansado, pastor, es que ya se ve agotado. Cuando nosotros también deberíamos estar así, hermanos. Nosotros deberíamos estar ojerosos de estar velando, de estar orando y de estarnos llenando de palabra como el pastor lo hace. Porque cuando nosotros tenemos un problema, muchas veces nuestro pastor es quien nos levanta, pero cuando él tiene un problema, ¿quién lo levanta a él? Eso es algo que muchas veces no consideramos, hermano, por falta de amor y por falta de empatía. Que nuestro pastor es quien necesita también el apoyo. Que incluso si hay alguna palabra que a lo mejor haya dado mal, porque hay veces que también se puede ir, ¿no? La onda. Que haya dado mal, pues que estemos nosotros. Pastor, mire, yo vi esto. Pero como edificación, no como juzgarlo, ¿no? De, es que ya dio mal una palabra, ya me voy, ya me congrego en otro lado. No, hermanos. Tenemos que ser ese apoyo. En el caso de Moisés, ¿no? Lo veíamos, cuando se cansaban sus brazos de estar levantados, lo estaban sosteniendo. Y muchas veces nuestras autoridades, hermanos, no tienen de quién sostenerse. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces ese síndrome del yo. Yo quiero atención, yo necesito esto, yo necesito ayuda con esto. Pero ¿cuándo, mis hermanos, vamos a tener eso de apoyar a quienes lo necesiten? Yo sé que como familias muchas veces tenemos problemas en casa, pero ¿por qué muchas veces los hermanos no se enteran? ¿Por qué no hay una comunión, mi hermano? Porque muchas veces podemos ver un matrimonio bien y al mes siguiente ya están divorciados y decimos, oye, ¿qué pasó con ese matrimonio? Si estaban bien, ¿no? Venían bien, pero muchas veces no nos damos cuenta que ellos tienen problemas. Y además de apoyarlos, pues los saludamos, Dios te bendiga, nos vamos y ya hice mi trabajo, ¿no? Ya vine a pasar lista a la congregación, ya me vio el pastor, ya me puedo ir. Pero mis hermanos, tenemos que hacer a un lado todo eso con el fin de edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos tener un apoyo? Muchas veces no podemos, vemos personas que están decaídas, vemos personas que tienen algún asunto y muchas veces a más de apoyar, los juzgamos, mis hermanos. Señalamos y decimos, pues es que si no está ahí es por algo, ¿no? Algo de haber hecho. Y a más de acercarnos a decir, oye, ¿está bien todo? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo te veo mal. Muchas veces decimos, pues es que es su pecado, ¿no? Es que le estorba esto. Y eso, mis hermanos, es algo que pues no nos va a causar una unión y al contrario, va a causar una división en el cuerpo de Cristo. Y como tercer punto, mis hermanos, vamos a ver lo más importante y la base de este amor que tenemos que tener los unos con los otros. El perfecto amor que echa fuera el temor. ¿Cuál es este perfecto amor? Bueno, Juan 3:16 lo dice, ¿no? Todos lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor perfecto lo encontramos a través de Jesús, de nuestro Señor, del Maestro. Y muchas veces nosotros nos queremos comparar con los demás hermanos, a los que tenemos a un lado y decimos, pues es que él está así, yo estoy un poco mejor, ahí voy. Y vemos a otro hermano, es que él está un poco más decaído y yo estoy un poco más levantado, bueno, ya, yo voy mejor, ¿no? Pero mi hermano, si te comparas con el Señor Jesucristo, ¿a dónde le llegarías? Eso es algo que yo me quedaba meditando ayer y yo decía, si yo me comparo hoy con el maestro, no le llegaría ni al polvo de los zapatos, porque tenemos mucho trabajo, mis hermanos, tenemos mucho que hacer, aún nos falta mucho que dar. ¿Y cómo queremos que el Señor nos quite el temor si no empezamos haciendo el mandamiento más importante que nos dio, ¿no? El amarnos los unos a los otros. Entonces yo no le puedo decir al Señor,
que me quite el temor que yo siento. A lo mejor un familiar está hospitalizado, a lo mejor un difunto que tuve, ¿no? Un familiar que falleció, a lo mejor mi hijo está enfermo y yo tengo temor de ello, pero yo ¿cómo le puedo decir al Señor que quite ese temor que yo tengo cuando yo vivo en mi afán, cuando yo vivo encerrado en mi yo, cuando no hacemos nada más que ver por nosotros mismos? Entonces, mis hermanos, esto es muy importante recalcar, porque el Señor es el mayor ejemplo de amor que pudimos ver. El Señor no es como que haya nacido y que, apártenlo porque Él es el escogido de Dios. No, mis hermanos, dicen que Él fue, bueno, dice la palabra que Él fue tentado en todo, mis hermanos, así como nosotros lo somos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Que Él nunca cayó, Él nunca cedió, Él siempre honró a sus padres, Él siempre dio todo. Entonces este es el ejemplo perfecto de amor que podemos tener. Y no solamente es algo que esté en el Nuevo Testamento, sino que es algo que fue profetizado desde el principio. Desde Génesis 3:15 ya decía la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, Satanás, desde que Dios les dijo eso, estuvo viendo, porque pues en esos tiempos no sabían quién era, en esos tiempos no teníamos la palabra, bueno, no tenían la palabra. ¿Qué pasaba? Nació Noé, hizo un arca. Satanás estaba viendo, ¿él será el que me pisará la cabeza? ¿Él será? ¿Qué pasó? Salió del arca, se embriagó y maldijo a su nieto. Satanás, feliz de la vida, pues él no es. Yo sigo con mis estragos, yo sigo con lo mío. ¿Qué pasó después? Llegó Abraham, el padre de la fe. Satanás se quedó pensando y dijo, ¿este será el que me va a pisar la cabeza? Pero ¿qué pasó cuando llegó Abraham a Egipto? Negó a su esposa, dijo que era su hermana. La ofreció incluso al faraón, ¿no? Cuando llegó y faraón la vio agradable, Abraham que dijo, pues es mi hermana, tómala. Y pues Satanás feliz dijo, pues este no es el que me va a pisar la cabeza. Llegó David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que nadie como él pudo tener, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos somos hombres conforme al corazón de Dios, hermanos? Como David. Yo creo que incluso hasta esa estatura nos falta mucho, ¿no? Nos falta llegar. Bueno, David fue rey, conquistó batallas, alababa a Dios, pero ¿qué pasó? Vio por la ventana, cayó en pecado, mató al esposo de la mujer y para acabarla todavía se enoja cuando el profeta Natán llega y le dice la historia del hombre, ¿no? Que el hombre que tenía su borreguito, su oveja, la tenía siempre con él, ¿no? Que vivía con él, dormía con él, comía con él. ¿Y qué pasó con el rey? Que el rey tuvo un invitado y cuando quiso hacer un festín para su invitado, prefirió quitarle su ovejita al hombre a agarrar una de las suyas, ¿no? ¿Qué hizo David? Pues se encendió en ira, no, ese rey tiene que pagar por 4 lo que hizo. Mis hermanos, él se sentenció solo. ¿Qué pasó? Su casa se cayó, se destruyó, su familia, un hijo violó a su hermana, el otro lo mató, le quiso quitarle el reino. Y es algo que él solo se puso, ¿no? Al momento de que Natán le dijo, tú eres ese hombre. Ahí vemos atrás, tras bambalinas, como dicen, ¿no? A Satanás viendo, este tampoco es el que me va a pisar la cabeza. Feliz de la vida, pasó el tiempo, después llegó Sansón, llegaron jueces, llegaron muchos en los que Satanás tenía la intriga de si ellos eran los que le iban a pisar la cabeza. Y ninguno fue, hasta que llegó Jesús. Lo vio Satanás y le dijo, ¿este será? Nacido de una virgen, ¿será él? Yo me imagino que Satanás lo estuvo monitoreando en toda su vida, ¿no? Mira cómo honra a sus padres, los obedece,
es fiel, mira cómo no cae en tentación. Las mujeres que se le acercaban, ¿no? A lo mejor en su momento, lo tentaban y él no cayó. Y Satanás creyó que él había ganado cuando vio al Señor en el monte del Getsemaní, abatido, triste y destruido, diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él dijo: no, tampoco es, ya. Pero al segundo siguiente dijo: pero no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Fue donde Satanás entendió algo y dijo: he sido destruido. Por el amor que el Señor tuvo por los suyos. Y no solamente por los de esa generación, sino incluso por los que iban a venir. En conclusión, mis hermanos, podemos ver que el amor, como dice la palabra, que echa fuera el temor, es el amor que no solamente dio Dios a través de su Hijo para nosotros, es el amor que nosotros debemos dar cada día en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros jefes pesados, con aquel compañero que me cae mal. Incluso tenemos que ser ejemplo de amor para ellos. A mí en una ocasión me pasó, mis hermanos, una pequeña anécdota. Yo trabajaba en Querétaro y la persona que me llevaba en su camioneta quedó de verme a las 10 de la noche en Tecámac. Total que yo le esperé, le marqué y nada. Yo decía: este cuate ya se fue y me dejó. Yo decía: mañana tengo que llegar a las 7 de la mañana, ¿cómo le voy a hacer, no? Yo estaba en mi coraje, pero algo me dijo: ora por tus enemigos. Y cuando lo sentí dije: ay, Señor, ¿cómo? Pues si me dejó, yo ya le pagué el pasaje y me dejó. Y estaba yo en mi coraje y a regañadientes, pues yo llegué a casa y decía: Señor, yo sé que hicieron mal, pero guárdalos. Guárdalos. No sé por qué, guárdalos. Bueno, total que el Señor dio una facilidad, pude llegar al trabajo por gracia, porque llegó una persona que me dijo: oye, tengo un lugar en mi carro, vente conmigo. O sea, mis hermanos, yo ni siquiera conocía a esta persona. Con eso les digo todo. Pero ¿qué pasó cuando yo llegué y vi al chavo y le dije: oye, pues yo iba con las ganas, ¿no? De, a ver, vamos a hablar tú y yo, ¿no? Vamos a... No, pero a más de eso yo llegué y le dije: oye, ¿todo bien? Me dijo: no. Nos volteamos. Cuando me enseñaron la foto de la camioneta, hermano, estaba deshecha. Estaba destruida. Pero algo que yo le di gracias a Dios es que nadie salió dañado. Las 10 personas que se fueron llegaron bien allá. Algunos a lo mejor con un collarín, ¿no? Pero el Señor los guardó. Y esa es la importancia, hermanos, de incluso orar por nuestros enemigos. ¿Cuántos no tenemos una vecina chismosa? ¿Cuántos no tenemos algún jefe pesado, no? Porque siempre en todos los trabajos va a haber alguien que nos va a atacar por la fe que profesamos. Pero mis hermanos, el Señor nos demanda: ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. Entonces, mis hermanos, eso es muy importante para nosotros, porque solamente así podremos sacar el temor de lo que va a pasar. Sabemos que no son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles. Sabemos que puede o no puede llegar la tribulación a este lugar como en otros. Pero ¿qué nos va a sostener, mis hermanos? ¿Y qué nos va a librar de ese temor? Pues el amor que tengamos, ¿no? No solo los unos por los otros, sino nuestro amor ferviente en el Señor. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que hoy en día tenemos la palabra gracias a los mártires que sufrieron, gracias a las personas que dieron su vida por la palabra, los que llevaron el mensaje y fueron perseguidos, azotados, golpeados, muertos incluso. Pero gracias a ellos, mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio
de tener la palabra no solo traducida a nuestro idioma, sino también tenerla en la palma de nuestra mano. Y muchas veces, ¿cuántas veces, hermano, no la ignoramos? ¿Cuántas veces no la ocupamos solamente los días que venimos al servicio? ¿Cuántas veces, mi hermano, no pasamos por alto la palabra de Dios? Y todo lo tenemos gracias a ellos, mis hermanos. Dice primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermano, el Señor no te está preguntando si quieres ser como Jesús. El Señor no te está invitando. El Señor nos demanda, porque el Señor es nuestro Dios y nuestro amo. Dice, como Él es, así somos. No si queremos ser. Dice, así tenemos que ser, hermano. Veía una película de un discípulo de Juan, el amado. Se llama Policarpo. Por cierto, los invito a verla, está en YouTube, es una película muy bonita. Era un discípulo directo de Juan, uno de los discípulos de Jesús. Él recibió las enseñanzas. Él tuvo el privilegio de ser edificado en palabra, como lo fue el discípulo Juan de Jesús directamente. Cuando Policarpo fue llevado a juicio, porque pues obviamente era mártir, le dijo esto al cónsul que lo estaba amenazando, que lo iban a quemar. Le dijo, tengo bestias, tengo fuego. Le dijo, me amenazas con un fuego que dura un momento, ignorando el fuego eterno que le espera a los malvados. Qué valor, mi hermano. La verdad es que yo no le diría así. No sé, hermano. Yo creo que el Señor nos daría sabiduría. Pero qué valor de este discípulo el decírselo en su cara, ¿no? Cuando querían que adorara al César. Y le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Ya no tardes. ¿Qué pasó? Que él fue llevado a la hoguera, lo quemaron, y para sorpresa de los que lo martirizaban, no se quemaba. El fuego no tocaba su piel. Era algo tan evidente que el poder de Dios estaba ahí y que ellos no lo querían denotar. Al final murió traspasado por una lanza. Pero lo que yo veía era que, por testimonio de los que estaban ahí, el chorro de sangre que salió era tan fuerte que incluso apagó la mitad de la hoguera. Entonces, mis hermanos, muchas veces no vamos a acabar bien, ya sea con nuestra familia, con nuestros seres queridos que no conocen, con familiares, vecinos, amigos, compañeros. Pero ¿cuál es nuestra fe, no? ¿Cuál es el pilar de nuestra vida? Que solamente podemos echar fuera el temor si nos amamos los unos a los otros.